y su pueblo, la honra y la gloria de Israel. Gloria. Vive Isaías 53. Muchas gracias. Amén. María. Antes de comenzar, quiero primeramente pedir disculpas por aquellos hermanos que tengo agregados en Facebook con lo que pasó en Facebook. Con el virus que mandaron, la computadora se dañó, pero gloria a Dios. Por eso, sabemos que no fue que fui yo que mandé todo eso, sino que un virus que mandaron para todo el mundo para poner el pueblo de Dios por debajo, por la honra y la gloria del Señor. Llegamos entonces a Isaías. Yo he predicado sobre este texto bíblico, pero quiero volver otra vez sobre esta temática con otra enseñanza, podemos decir. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados y presentarnos juntos delante del Padre Celestial, recordando la obra que no fue solamente para traernos sanidad, liberación espiritual, sino además para garantizarnos la victoria en Jesús y la vida eterna. Vamos a Isaías 53, comenzando en el 1 hasta el 12, si Dios me lo permite. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuente delante de él, como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sino atractivo para que les deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, como lo escondimos del rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotados y por herido de Dios y abatido. Mas herido fue por vuestra rebelión, molido por vuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Señor Padre, bendice este pueblo, Dios de la gloria. Oh Señor, te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Padre, por la alabanza, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Padre, habla a tu pueblo en esta noche. Úsame, Padre, para tu honra y tu gloria, Señor. Señor, a ti te pertenece la honra y la gloria. Te la damos en esta hora, Señor, porque tú eres el dueño de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema les cuento. El título de la prédica es ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario? Voy a usar mucho la palabra la cruz porque me voy a enfocar en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Si veamos aquí a Isaías 53, y si podemos leerlo hasta el 12,
veamos el sacrificio perfecto que Jesucristo iba a tener en la cruz del Calvario. Sabemos que esta palabra fue dada a Israel, pero nosotros somos Israel en el campo espiritual. Amén. Cuando el Señor habla aquí en el primer verso que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él está hablando aquí del Evangelio. ¿Quién ha creído en el Evangelio? ¿Qué estamos anunciando? ¿Qué anuncia la iglesia? Isaías le está hablando a Israel, pero el Señor le está hablando a la iglesia hoy. Entonces, ¿en quién? El brazo de Jehová todavía no se ha caído. El brazo de Jehová tiene poder todavía. ¿En quién ha creído? ¿En quién estamos anunciando? Estamos anunciando la cruz. Estamos anunciando el sacrificio de la cruz del Calvario. Está la iglesia llevando este mensaje de salvación, de liberación, de restauración en la cruz. El sacrificio que Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Poderoso es el Señor. La gloria del Rey. Dice subirán su renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, y su hermosura le veremos más atractivo para que deseemos. Le está diciendo la hermosura del Señor. Pero sabemos que el Señor fue allí desfigurado en la cruz. Este pueblo va a tener hambre, tenía hambre después de ver al Señor, pero ya no podía ver la hermosura del Señor. Y hoy en día estamos igual. El Señor nos ha libertado y no veremos la belleza del Señor en la cruz del Calvario. No veremos el sacrificio del Señor. Poderoso de Dios. Es que el sacrificio perfecto es cuando tú predicas la cruz. Si sacamos la cruz del Evangelio que predicamos, porque allí se hay una figura, una cruz, pero en el centro de la cruz ¿qué había? ¿Qué había en ese centro de la cruz? Amor solamente. Amén. La cruz significa varias cosas hoy en día. Podemos decir, hay una iglesia, hay una farmacia, hay un botiquín, usando la cruz para varias cosas. Pero la iglesia usa la cruz para anunciar el Evangelio del Señor, de restauración, de liberación y de vida eterna. Si miramos la cruz, allí está la vida, porque allí fue la vida quitada, fue entregada para darnos a nosotros vida eterna a través de Jesucristo. Al poder de la cruz, aunque el enemigo quería decirle que digas que en la cruz pensaba que allí se había terminado todo, pero lo que él no sabía, que si ese hombre a los 3 días se iba a levantar poderoso, que la cruz fue vacía, la tumba fue vacía. Solamente por ese sacrificio, como decía la canción, quiero llegar al lugar santo, y solamente a través de ese sacrificio de la cruz es que podamos ir al lugar santísimo. Si no está ese sacrificio en el camino, no podemos llegar al lugar santísimo. Poderoso de Dios. Dice el 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, y experimentando el quebranto como comunión de los escondidos de él su rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Escondemos el rostro. El pueblo de Israel, el Señor, como no lo aceptaron, escondieron el rostro del Señor. El Señor escondió su rostro. Y hoy tú y yo, el Señor puede esconder el
también. Dependa como andemos tú y yo en estos caminos. ¿Qué estamos haciendo para que el Señor encontre su broto del pueblo de Dios? ¿Qué estamos practicando? ¿Qué estamos haciendo? Porque la santidad hay que llevarla a cabo. Porque ese sacrificio, si pensamos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, póngase a pensar qué fue lo que el Señor hizo allí en la cruz por mí. ¿Qué quiere el Señor con aquel sacrificio para mí? ¿Qué beneficio tengo yo del sacrificio de Jesús en la cruz? Iglesia, tengamos varios. El mayor, hay una salvación. Amén. En el versículo 1 dice que el Señor Jesús cargó en su cuerpo todo nuestro pecado. O sea, que el Señor se llevó de mí, se llevó de ustedes todo pecado. Pero el problema es que hoy en día hay un pueblo que todavía no se ha perdonado. Si el Señor llevó mi pecado, ¿por qué te quejas? Si ya entregaste tu pecado en la cruz del Calvario, si has confesado en el Señor, si has creído en Jesucristo, Él se llevó tu pecado en la cruz del Calvario. Pero si no has creído, todavía tú sigues arrastrando esa cruz. Aunque tú cantes, aunque tú brinques, pero confiesa que el Señor se ha llevado mis pecados. Porque yo soy nueva criatura, dice la palabra, y su sangre me ha limpiado. Santo. La gloria del Rey. Yo decía, Señor, dame una palabra para la iglesia. Una palabra que pueda ser edificadora. Y me lleva a Isaías. Poderoso Rey. Aquí en Isaías, como dije ahorita, ese sacrificio de la cruz, aquí sabemos que todavía el Señor no había llegado, pero ya Isaías le estaba diciendo al pueblo de Israel, viene tu Salvador, y más adelante lo vamos a ver. Entonces, los evangelios todavía no estaban, y los evangelios en el evangelio, ya Isaías está diciendo el perfecto sacrificio, un solo sacrificio, Jesús en la cruz del Calvario. Poderoso Dios, la gloria del Rey. Dice, la Escritura enseña que en nada, en la historia, la humanidad sufre un dolor igual. Usted puede creer que usted quiera, pero nunca vas a sufrir como el Señor sufrió por la iglesia, como el Señor sufrió por mí, como el Señor sufrió por ustedes. Nadie puede hacer ese sacrificio, por más que diga que te quiero, que te amo y te adoro, pero como ese sacrificio que Jesucristo hizo, solamente por amor. Nadie sufre el latigazo que al Señor le dieron. Solamente por amor lo hizo el Señor. Por el sacrificio de la cruz. Por derramar su sangre en la cruz del Calvario. Si ven en el versículo 3, la parte B, ¿qué dice? Desechado entre vosotros. O sea que Israel rechazó a Jesucristo. Aún todavía lo siguen rechazando. Va a ser rechazado. La gloria del 4. Y ciertamente llevó en vuestras enfermedades y sufrió vuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por el herido de Dios y abatido. Aquí se puede coger la enfermedad física también. Él se la llevó. Pero también hay otra enfermedad. La enfermedad espiritual. Que esa es la enfermedad que el Señor clavó allí en la cruz del Calvario de Israel, de aquellos que lo han aceptado. Esa enfermedad espiritual de nuestros corazones fue clavada allí en la cruz del Calvario. Pero aún a veces todavía decimos, Señor, tú me has perdonado este pecado. A veces estamos enfermos espiritualmente. Podemos estar bien en salud, pero tengamos una enfermedad peor todavía, que la espiritual. A veces usted puede tener una dolencia en
salud espiritual heredada, que esté bien con el Señor. La gloria del Rey. Ya es tiempo de quejarte, iglesia. Marchemos adelante por la cruz del Señor. La gloria del Señor. Poderoso eres. Gracias, Jesús. Y adoramos. El versículo 5 dice: mas herido fue por vuestra rebelión, molido por vuestro pecado, y el castigo de vuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. En este texto bíblico, el Señor hace 4 cosas en la cruz. Hay 4 poderoso Dios. Vamos a poner 4 virtudes que el Señor hizo allí en la cruz del Calvario. La primera, dice: en la cruz el Señor Jesús fue herido por vuestro pecado. Versículo 5. ¿Verdad? Parte A. La segunda, en la cruz el Señor fue herido por vuestras rebeliones. El Señor, sabemos que nosotros estábamos separados de Dios por la rebelión que teníamos con nuestro pecado. Entonces el Señor quita esa rebelión para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Hacia Dios. Versículo 5. Parte B. Por nuestras rebeliones, ahora esa paz que tengamos, si el Señor no va allí a la cruz del Calvario, no podemos decir que tengamos paz con Dios, porque allí en la cruz del Calvario el Señor ha permitido que allí en la cruz tengamos paz con Dios, porque anuló el decreto de los pecados. El 3. Y en la cruz el Señor Jesús fue herido para traernos paz con Dios. O sea que si no, el Señor, como fue allí a la cruz y no había sido herido, tampoco teníamos paz con Dios. El 4. En la cruz el Señor Jesús fue herido para recibir sanidad física y emocional. A veces tengamos que tener una sanidad física y emocionalmente también. El Señor cura esas heridas, nuestras emociones. A veces no podemos caminar por emoción, no podemos tirarnos por emoción. Esperemos en el Señor, en la gloria del Rey, y sigamos en la cruz del Señor. También hay 4 tipos que tiene la cruz, 4 significados. Poderoso Rey. Vamos a Isaías 9, 6. La gloria del Rey. Mira lo que el Señor hace con su pueblo. Porque un niño no es nacido, hijo nos he dado. El principado son sobre sus hombros. Y se llamó su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Dónde tú consigues esa paz? En la cruz. Porque sin la cruz no hay paz. Dios fuerte. ¿Dónde veamos ese poder? En el centro de la cruz. Dije que la cruz tiene 4 simbolismos. Pero el mayor está en el centro. Vamos a ver qué dice Isaías 9:1 ahí, como leímos. Isaías 9:6. Dios poderoso. El primero. Sabemos que dice la Biblia que la tierra se
primero dice, la base de la cruz es primeros que veamos debajo, de arriba, que somos el estrado de sus pies y sus fundamentos, base del evangelio, de la salvación, es en Dios por la obra del Señor en la cruz. ¿Qué había allí? En la primera parte de abajo de la cruz, admirables. La primera palabra aquí en la cruz, el peldaño que está abajo, es admirable. Cuando usted viene al Señor, se bota. ¿Qué le dice? Admirable, Padre, mi Redentor. Vamos a ver la parte número 2 de la cruz. A la derecha. ¿Se acuerdan que estaba a la derecha del Señor cuando lo estaban crucificando? Dice, a la derecha del crucificado, el símbolo del poder y del consejo. ¿Qué decía Isaías? Consejeros. Parte derecha de la cruz. Consejeros. Vamos a la parte 3 de la cruz. La cabeza de Dios Padre. Dios fuerte. La parte 3 arriba, donde le pusieron al Señor el letrero Rey de los Judíos. Eso significa Dios fuerte. Padre eterno. La 4, el centro de la cruz. El centro de la cruz es el corazón de tener misericordia. Dios Padre, cuando entregó a su unigénito por nosotros. Padre eterno. Si el Señor no entrega a Jesús en la cruz, no podíamos decir Padre eterno, Padre misericordioso. Pero allí fue en el centro de la cruz que el Señor derramó, mostró el amor por la humanidad. Porque como dice que el amor hay que demostrarlo. Y entonces el Señor demostró el amor en el centro de la cruz. Cuando dice, Padre eterno, por la eternidad es mi amor. La gloria del Rey. Vamos a la siguiente, el brazo de la cruz, la parte 5. A la izquierda de la divinidad y de la antesala de la paz, que simboliza el principado, que es la antesala del rey, príncipe de paz. Aleluya. O sea, Jesucristo, allí en la cruz del Calvario fue el antesala. O sea, que tú vas a llegar al lugar santísimo, tuviste que pasar primero por la antesala, fue sacrificio. Entonces Jesucristo es el príncipe de paz. Amén. Tú quieres tener paz, mira el sacrificio de Jesús, reconoce el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario, hasta que la humanidad no entienda ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Siempre vas a vivir en la miseria espiritual. Como dije ahorita, la cruz la usan para varias cosas. ¿Cómo me doy cuenta que hay una farmacia? Porque hay una cruz. Porque la Cruz Roja lleva las donaciones por amor. ¿Qué tiene? Una cruz. ¿Cuántas personas hoy en día no necesitan la cruz del Señor? Hoy en día, ¿por qué? Hay un pueblo que no quiere aceptar el sacrificio de Jesús, aunque aún dice que son cristianos, aunque dice que me congreguen, pero que todavía el sacrificio de la cruz no ha tocado su corazón. Todavía el Señor no ha tocado su corazón. Todavía el Señor tiene que trabajar en esos corazones. ¿Por qué? Porque no se han detenido y a pensar en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando
igual, porque no has puesto en práctica el sacrificio, no te has detenido a pensar en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para darte vida externa. La iglesia no es un juego, el evangelio no es un juego. Por eso que tengamos que mirar a la cruz. Ponte a pensar qué ha hecho Jesús en la cruz del Calvario para mi vida, para mi familia. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Qué hizo Jesús por mi vida? ¿Por qué aquel hombre justo, sin pecado, fue a morir por mí, un pecador? ¿Por qué? Por amor. Porque en Juan 3:16 lo está muy claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, solamente por amor y obediencia. La gloria del Rey. Te adoramos, Jesús. A ti sea la honra. Dice el 7, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero que fue llevado al matadero, como oveja delante de sus tranquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Este sacrificio, dice la palabra, dice Isaías, le está diciendo, este sacrificio en la cruz, él no abrió su boca. Este cordero manso. Entonces el Señor aguantó allí por este sacrificio. Aún, dice la palabra, por sus tranquiladores, los que lo iban a golpear allí. Poderoso Rey. Dice 9. Y dispuesto con los impíos y su sepultura, más con los ricos, pues en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sabemos que Jesús en la tumba que lo pusieron, esa tumba era nueva. Amén. Y el dueño de la tumba no era cualquiera. Por eso que aquí Isaías lo está diciendo. No era cualquiera el dueño de la tumba, José de Arimatea. Él tenía esa tumba preparada para el Señor. O sea que el Señor siempre lo que va a hacer, lo va a hacer en orden. Amén. A veces no entendemos, pero el Señor sí sabe. Al Señor no hay que entenderlo, al Señor hay que obedecerlo. Dice 10, y vendrá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justicia, mi siervo, junto a muchos y llevarás a la iniquidad de ellos. ¿Quién lo llevó a la iniquidad de nuestro pecado allí? Aunque Jesús no era pecador, en Jesús no se encuentra pecado, pero mi pecado fue sobre Jesús. Amén. Por eso le puedo decir que llevó vuestros pecados, pero en Jesús no hay pecado. Fue perfecto el sacrificio. El cordero fue perfecto. La gloria y la honra es del Señor. Pensemos, ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué hizo el Señor por nosotros en la cruz de Calvario? Si buscamos en San Juan 12:38, dice, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías que dijo, el Señor quien ha creído nuestro anuncio y a quien ha revelado el brazo del Señor. ¿A quién se fue revelado el brazo del Señor? Al Evangelio. El Evangelio es el brazo del Señor, poderoso. A la humanidad se le enseña a Jesucristo. También dice en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién me
ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en el Evangelio? ¿Tú has creído en el Evangelio? ¿Has creído en el brazo de Jehová? Gloria a Dios. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó vuestra dolencia. O sea que el Señor recopiló todo y se lo llevó allí en la cruz del Calvario. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creer que Él se llevó vuestra enfermedad espiritual, emocional, como tú quieras. Yo no sé cuál es tu enfermedad, si es física, si es espiritual, si es emocional, pero confiesa que Jesús se la llevó y cree en Rey de Reyes y busca su presencia, iglesia. Porque el sacrificio ya fue hecho. Porque el Señor en esa cruz ha dado victoria a la iglesia. Hoy estamos de pie. Es por la victoria que el Señor ha demostrado en la cruz del Calvario. Es cuando usted pinta el poder de la cruz, hay poder en la cruz. Poderoso Rey. Y para concluir en esta noche, la prédica, llévense en su pensamiento qué hizo por nosotros el Señor Jesucristo en la cruz. La conclusión: todo lo que Dios hizo en la cruz a través del Señor Jesucristo es perfecto. Nos transformó, nos llevó a la victoria. Recuerda que la cruz lleva nuestra enfermedad, nuestra culpa, y las actividades y en las que pudiéramos estar inmerecedores. Es una noticia alentadora porque no hay razón y seguir atado, sino para seguir dando pasos hacia crecimiento espiritual y personal y espiritual. Acuérdate de la cruz, lo que el Señor hizo en la cruz. Dios te bendiga, amada iglesia.